En el momento en que escuché a mi nieta susurrar «espero que desaparezca antes de la boda», mi mano se quedó congelada sobre el botón de pago en mi teléfono. Estaba justo fuera de la suite nupcial, con el bolso apretado contra el pecho, sonriendo apenas unos segundos antes porque estaba a punto de enviar los últimos $20.000 para las flores. La banda y el enorme soporte de pastel de cristal que tanto insistió en tener. Mi nieta Lily estaba dentro con 2 damas de honor, riendo con esa vocecita suave que conozco desde que era niña, pero entonces su voz cambió, se volvió fría, afilada, cruel. Lo digo en serio, dijo. Ojalá la abuela Evelyn simplemente desaparezca antes de la boda. En cuanto el dinero llegue, ya no la necesitaremos. Mi corazón cayó tan fuerte que sentí como si todo mi cuerpo hubiera perdido el ritmo. No respiré, no me moví. Simplemente me quedé ahí mirando el teléfono mientras una sola pregunta terrible llenaba mi mente. Más fuerte que cualquier música que sonaría en esa boda. ¿Qué haces cuando el niño que criaste con amor decide que vales más muerto que vivo? Mi nombre es Evelyn Parker, tengo 68 años, y hasta ese día pensaba que sabía la diferencia entre ser amado y ser utilizado. El club de campo estaba lleno de rosas blancas, luces doradas, cristal pulido y gente con sonrisas brillantes y ojos vacíos. Mirara donde mirara había dinero, mi dinero, el enorme cartel de bienvenida en la entrada, los caminos de mesa de seda, las velas importadas, la pista de baile personalizada con los nombres de Lily y Brandon en letras doradas. Yo había pagado todo eso, no porque fuera rica de esa forma ostentosa que la gente imagina. No era una mujer con montones de dinero para tirar por diversión, era cuidadosa. Tenía ahorros porque trabajé durante 42 años como secretaria de una escuela primaria. Me llevaba la comida de casa. Usé el mismo abrigo de invierno durante 10 años y nunca gasté dinero solo para impresionar a nadie. Luego mi marido Walter falleció hace 6 años y me dejó la casa, una pequeña cuenta de inversión tranquila y una lección que repitió toda su vida. Nunca confundas las lágrimas de la familia con la verdad de la familia. Debería haberlo recordado antes. Esa tarde mi dedo estaba a un solo toque de enviar el último pago al organizador de bodas. Ya había pagado $50.000 durante los últimos 8 meses. La cantidad final vaciaría la cuenta que me prometí conservar para emergencias. Pero Lily había llorado tantas veces que cedí. Dijo que era la boda de sus sueños. Dijo que la familia de Brandon la estaba juzgando. Dijo que quería solo un día hermoso en el que sentirse especial. Dijo que nunca olvidaría mi bondad. Ahora estaba fuera de esa puerta y me di cuenta de que podría olvidarlo en el mismo segundo en que el último dólar saliera de mi cuenta. Dentro de la habitación una dama de honor rió nerviosamente. Lily, eso es horrible. Lily respondió en un susurro, pero la habitación se había quedado tan en silencio que escuché cada palabra. Por favor, no te hagas la sorprendida. Es mayor, es dramática y siempre está haciendo preguntas. Estoy cansada de fingir. Cuando esta boda termine, Brandon y yo nos mudaremos a Miami. No nos la llevaremos con nosotros. No le vamos a devolver el dinero y estoy harta de escuchar lo mucho que le costó ganar ese dinero. Otra chica dijo, pero ella te crió. Lily resopló un poco, como cuando era adolescente y no conseguía lo que quería. Exactamente, ya hizo su trabajo. No puedo explicar la sensación que me atravesó en ese momento en una sola frase ordenada. Era dolor, sí, pero también vergüenza. Vergüenza de no haber visto con claridad. Vergüenza de haber permitido demasiado. Vergüenza de que en el fondo una parte de mí quizá ya sabía que esta chica se estaba alejando de la bondad y yo seguía llamándolo estrés, juventud o presión de la boda porque la verdad dolía demasiado. Di un paso atrás antes de que alguien abriera la puerta y me viera. Durante unos segundos simplemente me quedé en el pasillo mientras los invitados pasaban con bolsas de regalo y caras alegres. Un camarero con agua con gas me preguntó si estaba bien. Asentí. No sé cómo, me zumbaban los oídos. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla del teléfono. El nombre del organizador de bodas me miraba fijamente. Un toque más y el dinero desaparecería. En lugar de eso pulsé cancelar. Luego respiré hondo. Abrí la aplicación del banco y moví cada dólar restante de la cuenta de la boda a una nueva cuenta privada que Walter me había ayudado a crear para el día en que la estupidez llamara a la puerta. Él se había reído al decirlo. Yo casi también me reí entonces. Pero en ese pasillo no me reí en absoluto. Hice desaparecer el dinero. Así de simple. El pago final falló. El florista no descargó los arreglos premium sin confirmación. La banda no montó sin autorización. La mesa de postres de lujo seguía en un camión refrigerado en algún lugar de la ciudad y supe con una calma fría y extraña sentándose en mí que en menos de una hora la boda perfecta de Lily empezaría a resquebrajarse.
Pero antes de contarte lo que pasó después necesitas saber cómo llegamos hasta ahí. Porque una traición así no crece en un solo día. Crece lentamente como una grieta en una ventana. Al principio apenas la ves. Luego una mañana todo el cristal está arruinado. Lily llegó a mi vida como una bendición envuelta en mantas rosas y calcetines diminutos. Su madre, mi hija. Melissa, la tuvo con 19 años. El padre de Lily desapareció antes de que ella diera sus primeros pasos. Melissa lo intentó. Hay que reconocerlo. Amaba a su hija, pero era inquieta, siempre persiguiendo a un mal hombre tras otro, un trabajo tras otro, una ciudad tras otra. Cuando Lily tenía 6 años, Melissa era más como una tía visitante que una madre. Yo me convertí en la constante. Preparaba los almuerzos, firmaba los papeles del colegio, soportaba las fiebres, trenzaba el cabello. Revisaba los deberes y me quedaba despierta hasta tarde cosiendo disfraces para las obras escolares. Lily solía llamarme su lugar seguro. Cuando tenía 8 años se subió a mi regazo después de una pesadilla y dijo: abuela, si algún día me caso puedes venir. Besé su cabeza y dije: cariño, yo seré la que más llore, y lo decía en serio. Durante mucho tiempo Lily fue dulce. No perfecta pero dulce. Le gustaban las películas antiguas, las tostadas con canela y esos pequeños vídeos de baile. Me dejaba notas adhesivas en la nevera que decían cosas como: eres la mejor abuela del mundo y no olvides tu paraguas. Cuando pienso en esos años todavía lo siento como el sol en la cara. Esa es la peor parte de la traición familiar. No borra los buenos recuerdos, los envenena. Las cosas cambiaron después del instituto. Melissa volvió a aparecer en la vida de Lily con historias elegantes, sonrisas falsas y la costumbre de hacer promesas que no podía cumplir. Empezó a salir con hombres a los que les gustaba parecer exitosos aunque estuvieran a un sueldo de la ruina. Uno tenía un coche brillante y llamaba campeón a todo el mundo. Otro llevaba relojes caros y pedía dinero prestado a todos. Lily también empezó a fijarse en las cosas brillantes. Empezó a importarle más las marcas, las fotos, las fiestas y quien parecía rico. Decía cosas como: abuela, nadie quiere una vida pequeña y solo obtienes respeto si la gente puede ver tu éxito. Intenté guiarla con suavidad. El éxito real no se alquila, le dije una vez. Puso los ojos en blanco. Eso suena a lo que dicen los pobres para sentirse mejor. Esa frase se me quedó en el pecho durante semanas. Aún así perdoné, siempre perdoné. Luego llegó Brandon. Brandon Cole tenía una sonrisa brillante, el pelo impecable y unos modales que parecen pulidos hasta que los observas de cerca. La primera vez que vino a mi casa trajo flores, no para Lily. Para mí. Lily pensó que eso lo hacía encantador. Yo pensé que lo hacía estratégico. Halagó demasiado mi cocina. Me llamó señora con una voz que sonaba ensayada. Miró las fotos familiares en la pared, especialmente las de Walter y yo frente a nuestra primera casa, e hizo demasiadas preguntas sobre inversiones y planes de jubilación para un joven que decía que solo quería conocer mejor a la familia. Cuando se fue le dije a Lily: ese chico hace preguntas como un banquero y sonríe como un vendedor. Se rió tanto que casi se le cae el teléfono. Abuela, no confías en nadie. La miré y dije en voz baja: eso no es verdad. Confío en el carácter. Solo espero a ver si la gente tiene alguno. Lily y Brandon se comprometieron después de solo 11 meses. La propuesta estaba por todas las redes antes del atardecer. Pétalos de rosa en una azotea, un violinista, un vestido blanco. Aunque no era la boda, un fotógrafo escondido detrás de plantas falsas, cientos de comentarios, pareja perfecta, anillo de ensueño, cuento de hadas. Vi el vídeo en mi sofá con un cuenco de sopa enfriándose en mi regazo y supe dos cosas de inmediato. Una, el anillo era más pequeño de lo que parecía en cámara. 2, el evento costó dinero que Brandon probablemente no tenía. 3 días después Lily vino a mí llorando. Todavía puedo verlo, la lluvia golpeando la ventana de mi cocina, su máscara corrida, los hombros temblando. Dijo que los padres de Brandon se negaban a ayudar con la boda porque pensaban que ella no era de su mundo. Dijo que se sentía humillada. Dijo que esta boda era su única oportunidad de demostrar a todos que valía la pena. Abuela, susurró sujetando mis manos, tú eres la única que siempre ha estado para mí. Debería haber notado lo perfectamente que lo dijo. Pero cuando el niño que crías llora en tu cocina, tu corazón escucha antes que tu cabeza. Al principio ofrecí $10,000. Ya era más de lo que debía dar. Lily lloró más fuerte. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Luego las peticiones siguieron creciendo. El lugar necesitaba una mejora. La lista de invitados creció. Brandon quería aparcacoches. Sus padres tenían que quedar impresionados. El vestido tenía que ser a medida. El fotógrafo tenía que ser de calidad editorial.
El pastel tenía que tener 7 pisos porque 6 parecían baratos. Cada mes traía una nueva razón, una nueva emergencia, una nueva llamada llena de culpa. Dije que no algunas veces. Cada vez que lo hacía Lily lloraba, dejaba de hablarme o decía algo que me hacía sentir que le estaba fallando. Una vez dijo: siempre dijiste que el abuelo quería que fuéramos felices. Supongo que eso solo importa cuando es fácil. Eso dolió lo suficiente como para abrir de nuevo mi chequera. Si estás escuchando ahora mismo y alguna vez ignoraste las pequeñas alarmas en tu corazón porque amabas demasiado a alguien, entonces ya sabes lo que. Yo aprendí demasiado tarde. El silencio puede salir caro. El amor sin límites puede convertirse en permiso para que la gente equivocada siga adelante. Y por favor, antes de que esto empeore, tómate un segundo para dar me gusta a esta historia, suscribirte al canal y dejar un comentario diciendo cuál fue la primera señal de alerta que notaste. Porque lo que pasó después fue el momento en que finalmente dejé de justificar lo que nunca debió justificarse. 2 semanas antes de la boda encontré la primera prueba clara de que algo iba mal. Lily había dejado su teléfono en la encimera de mi cocina cuando salió corriendo al coche a buscar una bolsa de ropa. No estaba husmeando. Estaba limpiando la encimera cuando la pantalla se encendió con un mensaje de Brandon. Asegúrate de que envíe el último pago antes del viernes. Cuando llegue tu madre puede dejar de fingir que la visita. Nos ocuparemos de la casa después de la luna de miel. No toqué el teléfono, no lo necesitaba. Había leído. Suficiente. Tu madre puede dejar de fingir que la visita. Nos ocuparemos de la casa después de la luna de miel. Melissa había empezado recientemente a visitarme todos los domingos con magdalenas, abrazos y preguntas sobre lo cansada que me sentía últimamente. Se ofrecía a organizar mi botiquín, a ayudarme a simplificar el papeleo. Incluso preguntó dónde guardaba la escritura de la casa y si había pensado en añadir el nombre de Lily a algo por tranquilidad. En ese momento me dije que quizá intentaba ser mejor hija. Ahora veía algo más feo. Enfrenté a Melissa esa misma tarde. Estaba en mi cocina actuando alegre, cortando limones para té frío como si tuviera todo el derecho a sentirse en casa. Levanté la mano y dije: no me mientas. ¿Qué significa eso de fingir que me visitas? Su cara cambió tan rápido que me asustó. Había visto a Melissa enfadada antes. También a la defensiva. Pero lo que cruzó su rostro en ese momento fue miedo. Luego lo cubrió con una máscara. Disculpa, repetí el mensaje de Brandon palabra por palabra. Durante un segundo ninguna de las dos se movió. La habitación se sentía tensa, pequeña, peligrosa. Melissa dejó el cuchillo con mucho cuidado y dijo: no deberías leer mensajes privados. Leí una vista previa en una pantalla bloqueada. Ahora respóndeme. Cruzó los brazos. Siempre piensas lo peor, no dije. Ahora pienso exactamente lo que veo. Así que dime por qué mi futuro yerno dice que puedes dejar de fingir que me visitas cuando el pago se haga. Melissa miró hacia el pasillo como deseando que Lily entrara y la salvara. Cuando nadie apareció suspiró y dijo las palabras que lo cambiaron todo. Porque Lily merece seguridad y tú estás sentada sobre una casa. Ahorros y cuentas que acabarán en trámites si te pasa algo. Miré a mi propia hija. Que algo, se encogió de hombros, pero era el tipo de gesto equivocado, demasiado rápido, demasiado ligero. Ya sabes tu edad, tu salud, la vida. Mi salud está bien. Melissa no respondió. Entonces noté el pequeño frasco ámbar cerca del fregadero, medio escondido detrás del frutero. Era uno de mis medicamentos. Pero no estaba donde lo guardo normalmente. Lo cogí. La etiqueta tenía mi nombre. Pero las pastillas dentro no eran del mismo color. Miré a Melissa. Ella miró el frasco y en ese segundo silencioso una verdad terrible empezó a levantarse dentro de mí. ¿Qué hiciste? Susurré. La boca de Melissa se abrió y se cerró. En ese mismo instante la puerta principal se abrió de golpe y Lily entró riendo, con tela del vestido sobre un brazo. Mamá, te dejaste el cargador en el coche y abuela, adivina qué. Los padres de Brandon quizá vengan a la cena de ensayo. Se detuvo, vio el frasco en mi mano, vio la cara de Melissa, vio mis ojos y por primera vez en toda su vida, descuidada y consentida, mi nieta pareció realmente asustada. Entonces mi teléfono vibró en la otra mano. Era una alerta de fraude de mi banco. Alguien había intentado acceder a mi cuenta principal desde un dispositivo que no reconocía y el intento de inicio de sesión había salido desde dentro de mi casa. Mi teléfono casi se me cayó de la mano. Durante un segundo no escuché nada excepto la sangre corriendo en mis oídos. La alerta brillaba en la pantalla como una luz de advertencia en medio de una tormenta. Alguien había intentado entrar en mi cuenta desde un dispositivo desconocido. El marcador de ubicación mostraba una sola cosa que me revolvió el estómago. Mi casa.
levanté la vista del teléfono y miré de Melissa a Lily y otra vez atrás. La habitación de repente se sintió extraña, como si estuviera en una casa que parecía mía pero ya no lo era. Lily fue la primera en hablar. Abuela, dijo suavemente, por favor no conviertas esto en algo raro. Algo raro, repetí. Melissa dio un paso rápido hacia adelante, levantando las manos como si quisiera calmar a un animal acorralado. Evelyn, escúchame, estás alterada, estás cansada, podemos explicarlo. Apreté el frasco con tanta fuerza que el plástico se dobló en mis dedos. Entonces explícate ahora. Lily miró a su madre. Melissa miró al suelo. Nadie habló. Ese silencio me dijo más que cualquier palabra. Levanté el frasco. ¿Por qué son diferentes mis pastillas? La voz de Melissa salió fina y débil. Las cambié. La habitación pareció inclinarse. Lily jadeó mamá. Pero Melissa siguió. Quizá porque cuando una mentira se rompe la verdad empieza a salir aunque nadie quiera. No te envenené, dijo rápido. No era nada de eso. Solo cambié las pastillas a una dosis más baja. Solo necesitaba que te sintieras un poco débil por un tiempo. Eso es todo. No podía creer lo que oía. Necesitabas que me sintiera débil. Empezó a llorar entonces. Pero ya había visto llorar a Melissa antes. Sus lágrimas habían engañado a la gente durante años. Estaba desesperada, dijo. Nunca ayudas a menos que creas que es una emergencia. Lily necesitaba esta boda. Brandon dijo que su familia nunca la respetaría si parecía barata. Dijo que si la boda fallaba podría dejarla. Dijo que necesitaban seguridad antes del matrimonio. Se detuvo porque incluso ella podía oír lo horrible que sonaba. Sentí frío por todo el cuerpo. Así que cambiaste mi medicación para debilitarme. ¿Para qué? Para que firmara papeles. Para que olvidara cosas. Para que pudieras decirle a la gente que estaba confundida. Melissa se cubrió la cara. Eso fue suficiente respuesta. Lily dio un paso hacia mí. Abuela, no sabía lo de las pastillas, lo juro. Me giré hacia ella. Pero si sabías lo de la cuenta. Sus labios temblaron. Brandon solo dijo que necesitábamos acceso para ayudar a gestionar las cosas después de la boda. Dijo que te sentirías abrumada. Dijo que si pasaba algo los trámites bloquearían todo y la casa podría quedarse atascada. Y lo creíste porque te convenía. Dije. Lily empezó a llorar también. Solo quería una cosa bonita en mi vida. Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan pequeño comparado con el daño que habían hecho. Una cosa bonita, así llamaba a una boda de $70,000, a un acceso robado al banco, a un plan con mi casa y a una madre manipulando mi medicación. Respiré hondo y dije lo único que podía decir con seguridad. Salí de mi cocina. Abuela, susurró Lily. Fuera. Melissa agarró la muñeca de Lily. Ambas retrocedieron hacia la puerta. Melissa parecía avergonzada, Lily asustada. Pero noté algo más. Ninguna de las dos parecía sorprendida de que lo hubiera descubierto. Eso significaba que contaban con que este momento llegaría. Solo pensaban que ganarían de todas formas. Cuando la puerta se cerró tras ellas, la cerré con llave con manos temblorosas. Luego llamé al banco. La mujer de la línea de fraude fue tranquila, amable y eficiente. Bloqueó mi banca online, marcó el intento y me preguntó si alguien cercano podría conocer mi información. Dije sí. Mi voz se rompió en esa palabra. No pidió detalles, solo dijo que la cuenta estaba protegida por ahora y que fuera a primera hora con identificación. Cuando colgué la casa estaba tan silenciosa que me sentí sola de una forma nueva y terrible. Esta era la casa donde Lily corría por el pasillo en calcetines. Donde Walter construyó un comedero de pájaros fuera de la ventana de la cocina. Donde hice pasteles de cumpleaños y envolví regalos de Navidad y pasé noches de fiebre y miedo con las personas que ahora habían intentado tratarme como una puerta que necesitaban abrir. Me dejé caer en una silla y por fin lloré, no fuerte ni dramático, solo lágrimas cansadas, de las que llegan cuando la verdad pesa demasiado para sostenerla. Más tarde esa noche hice algo de lo que Walter habría estado orgulloso. Dejé de llorar. Me lavé la cara y empecé a hacer una lista. Gente como Brandon siempre piensa que las mujeres mayores son indefensas cuando están emocionales. Confunden el amor con debilidad, ven bondad e imaginan fragilidad. Olvidan que las mujeres que han sobrevivido hijos, facturas, pérdidas y años de decepción no se rompen fácilmente. Nos doblamos, aprendemos y cuando dejamos de callar podemos volvernos muy peligrosas para la gente deshonesta. Anoté todo, el mensaje de Brandon, la confesión de Melissa sobre las pastillas, la alerta de fraude, las preguntas sobre mi casa, la presión por el último pago, cada cosa extraña de los últimos 3 meses. La lista creció rápido. A medianoche abrí el armario del pasillo y saqué la vieja caja metálica que Walter usaba para documentos importantes.
Dentro estaba la escritura, mi testamento, seguros, inversiones y una carpeta marcada como privado con su letra ordenada. Me senté a la mesa y la abrí. Dentro había un segundo conjunto de notas que Walter escribió antes de morir. Si Evelyn alguna vez se siente presionada por la familia sobre dinero, vivienda o firmas, contacta primero a Howard Green. Howard Green había sido amigo y abogado de Walter durante casi 30 años. No hablaba con él desde hacía casi un año. Mis manos temblaban al coger el teléfono. Contestó al tercer tono somnoliento pero atento. Evelyn, siento llamar tan tarde, dije con la voz rota. Cuando terminé de contarle todo ya no estaba somnoliento. No firmes nada, dijo. No te reúnas con Brandon a solas. Tráeme el frasco mañana después del banco. Y Evelyn. Sí, cambia las cerraduras. Miré hacia el pasillo. Esta noche, sí, dijo firme, esta noche. Llamé a un cerrajero a las 12:40 de la madrugada. A las 2:30 tenía cerraduras nuevas, 2 llaves y una cadena de seguridad en la puerta. Aún no me sentía segura, pero sí menos ingenua, y eso importaba. A la mañana siguiente el gerente del banco me recibió en una oficina pequeña con paredes beige y una caja de pañuelos en la mesa. Era más joven que el hijo que nunca tuve, pero su voz era seria y respetuosa. Me mostró los detalles del intento de acceso. Venía de una tableta conectada recientemente a mi wifi. Luego me miró con cuidado y preguntó si alguien de mi familia tenía acceso a mi correo, fecha de nacimiento o contraseñas antiguas. Pensé en Lily ayudándome a configurar la televisión 2 meses antes. Pensé en Melissa organizando mi correo. Pensé en Brandon sonriendo demasiado en mi salón. Sí, dije en voz baja. Creo que sí. El gerente me ayudó a abrir una nueva cuenta, mover fondos, cambiar toda la seguridad y añadir claves verbales imposibles de adivinar. También sugirió presentar un informe informativo a la policía, no una denuncia todavía si no estaba preparada, pero al menos un registro oficial por si la situación empeoraba. Odié esa palabra empeoraba porque significaba que aún quedaba margen para que las cosas fueran a peor. Después del banco me reuní con Howard en su despacho del centro. Ahora tenía 74 años, con un bigote gris suave y unos tirantes de los que Walter solía burlarse. Me abrazó en cuanto entré. No fue ese abracito educado de oficina, fue uno de verdad. No sabía cuánto necesitaba eso hasta que ocurrió. Pasamos casi 2 horas repasándolo todo. Howard leyó mi testamento, revisó la escritura, comprobó mis inversiones, escuchó los detalles sobre los pagos de la boda, luego se reclinó en la silla y entrelazó las manos. Legalmente, dijo, ahora mismo no tienen nada, ni propiedad, ni autoridad, ni acceso, a menos que hayas firmado algo que hayas olvidado. No lo hice. Bien, pero la intención importa. Si Brandon y Melissa estaban intentando manipular tu capacidad, crear dependencia o sembrar confusión sobre tu salud, eso es grave. Y si alteraron tu medicación, entonces es mucho más grave. Tragué saliva con dificultad. Lily irá a la cárcel. Howard me miró con cuidado. Eso depende de lo que sabía, de lo que hizo y de lo que tú decidas hacer. Esa respuesta se me quedó pesada en el pecho todo el día. Por un lado, Lily me había traicionado. Por otro, seguía siendo la niña que una vez llevaba botas de lluvia dentro de casa y llamaba a las tortitas abrazos de desayuno. No dejaba de pensar que quizá era débil, tonta, egoísta, cegada por Brandon, pero no completamente podrida. Howard debió ver esa batalla en mi cara. Dijo, Evelyn, a veces la gente no son monstruos, a veces simplemente están dispuestos a hacer cosas monstruosas por dinero. Esa diferencia puede consolar al corazón, pero no protege a la víctima. Bajé la mirada hacia mis manos. ¿Qué hago ahora? Me deslizó una libreta amarilla. Dejas de reaccionar, empiezas a planear, y eso hicimos. Howard me aconsejó no enfrentarme todavía a Brandon. Creía que Brandon era el centro del plan. Los mensajes, la presión por el dinero, el interés por mi propiedad, el ascenso social a través de la boda, todo apuntaba hacia él. Howard dijo que hombres así suelen esconder deudas, desesperación o ambas cosas. También sugirió algo inteligente. No canceles la boda públicamente, dijo. Deja que crean que el problema con el pago final es una confusión temporal. Observa cómo se comportan bajo presión. La gente desesperada se delata cuando el reloj corre. Ese era el plan. Yo me quedaría callada, observaría. Protegería lo que era mío y, si era necesario, dejaría que se desenmascararan solos. Cuando volví a casa esa tarde tenía 6 llamadas perdidas de Lily, 3 de Melissa y una de Brandon. Escuché primero el mensaje de voz de Brandon. Su voz sonaba suave y preocupada. Señora Parker, he oído que ha habido una confusión con el último pago de la boda. Sé que las emociones están a flor de piel ahora mismo, pero Lily está destrozada.
este día lo es todo para ella. No dejemos que un malentendido arruine algo hermoso. Un malentendido. Borré el mensaje y casi lancé el teléfono por la habitación. Entonces Lily volvió a llamar. Mientras aún lo tenía en la mano, esta vez contesté. Lloraba tanto que apenas podía hablar. Abuela, por favor dime que no detuviste el pago a propósito. No dije nada. Su voz se hizo más pequeña. Lo hiciste. Sí, emitió un sonido ahogado. ¿Sabes lo que has causado? La organizadora me llama cada 5 minutos. El florista dice que estamos incumpliendo. Los padres de Brandon están furiosos. Brandon está furioso. Escuché el miedo en su voz. Pero debajo también escuché otra cosa, no dolor. Por haberme herido, no culpa por lo que había descubierto, miedo a perder la boda. ¿Estás arrepentida de lo que dijiste ayer? Pregunté, silencio, luego susurró, estaba enfadada. ¿Estás arrepentida de haberme utilizado? Abuela, eso no es justo. Cerré los ojos, no es justo. Empezó a llorar más fuerte, no entiendes la presión que tengo encima. Abrí los ojos otra vez. No. Lily, tú no entiendes la presión que me pusiste a mí. Tú y tu madre intentasteis entrar en mi cuenta. Ella cambió mi medicación. Brandon hizo planes con mi casa, y después de todo eso, lo que te tiene llorando son los centros de mesa. Se le cortó la respiración, así que sabía más de lo que había afirmado. Dije muy despacio, dime la verdad ahora. ¿Cuánto te prometió Brandon? Nadie me prometió nada. Su voz tembló. Dijo que después de la boda nos mudaríamos a un sitio mejor. Dijo que sus padres nos ayudarían a empezar de nuevo si podíamos demostrar que pertenecíamos a su mundo. Dijo que cuando todo estuviera en orden, podríamos reformar tu casa y quizá venderla después y ayudarte a mudarte a un lugar más pequeño y más seguro y así todos estaríamos mejor. Ahí estaba, claro y horrible. No era un malentendido, no era amor, no era cuidado familiar. Era un plan. Pregunté, ¿y qué significaba eso de que todo estuviera en orden? Empezó a sollozar. Dijo que si estabas confundida o enferma sería más fácil convencerte de firmar cosas antes de la boda. Dijo que solo era papeleo. Dijo que no te haría daño. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. ¿Y tú le creíste? No sabía qué más hacer. Lloró. Dijo que si me echaba atrás me dejaría. Dijo que todo el mundo se reiría de mí y me llamaría basura. Igual que hace su madre. Por un segundo sentí como volvía a subir en mí el viejo dolor de abuela, esa parte que quería abrazarla y salvarla de todo lo afilado del mundo. Luego recordé las palabras fuera de la suite nupcial, en cuanto el dinero llegue ya no la necesitaremos. Me endurecí otra vez. Tenías una elección, dije. No me digas que no la tenías. Empezó a decir algo más, pero colgué. Al anochecer Melissa apareció en la puerta de mi casa. Llamó primero suavemente y luego con más fuerza. Mamá, por favor, abre. Tenemos que hablar. Me quedé inmóvil en el salón. Siguió hablando a través de la puerta. Sé que metí la pata, sé que esto parece horrible, pero Brandon empujó todo esto. Está metido en problemas, mamá. Problemas de verdad. Me puse de pie despacio. Eso era nuevo. Caminé hasta la puerta pero no la abrí. ¿Qué clase de problemas? Hubo una pausa. ¿Deuda con quién? Otra pausa. Más larga esta vez. Entonces Melissa dijo algo que me heló la espalda. No de la clase de gente que puedes ignorar. Sentí como se me cerraba el estómago. ¿Qué hizo Brandon? Bajó la voz. Pidió dinero prestado para mantener las apariencias, la pedida, el leasing del coche, el apartamento, el reloj, los depósitos, todo. Su padre dejó de mantenerlo el año pasado. Su familia no es rica como decía, solo saben parecer ricos. Brandon le debe dinero a hombres que ya vinieron una vez a buscarlo. Por eso se desesperó. Por eso necesitaba que la boda pareciera cara. Cree que si su familia pasa vergüenza públicamente, pagarán para limpiar el desastre. Me quedé mirando la puerta como si pudiera ver a través de ella. Así que esta boda nunca fue solo por Lily, dije. No, susurró Melissa. Era por poder de presión. Tenía la garganta seca, y mi casa. Le dijo a Lily que si firmabas unos papeles temporales de poder por tu salud, podría usar la propiedad como prueba de estabilidad para un prestamista privado. Dijo que solo sería por un tiempo. Dijo que nadie saldría herido. Nadie saldría herido. Casi abrí la puerta entonces, no para consolar a Melissa, sino para mirarla a los ojos y preguntarle cómo podía decir eso después de tocar mi medicación con sus propias manos. Antes de que pudiera volver a hablar, un todoterreno negro pasó lentamente frente a mi casa. No se detuvo, pero iba tan despacio que se me erizó el vello de los brazos. Melissa debió verlo también porque su voz cambió al instante. Mamá, ¿qué? Ese coche ha estado fuera del apartamento de Lily 2 veces hoy. Aparté la cortina con un dedo y observé cómo el todoterreno
Llegaba a la esquina, se detenía un segundo y luego seguía. Melissa susurró a través de la puerta. Tienes que escucharme ahora, esto es más grande que la boda. Brandon les dijo a esos hombres que tu dinero ya estaba asegurado. Si descubren que no lo está, no terminó la frase, no hacía falta. Un segundo después volvió a sonar mi teléfono. Esta vez era la organizadora de bodas. Contesté y lo único que dijo fue: Señora Parker, pensé que debía saberlo. Alguien acaba de llamar fingiendo ser usted. Intentó aprobar el pago final por teléfono. El corazón me golpeó contra las costillas. Quien pregunté, la organizadora dudó, no puedo demostrarlo. Pero la voz sonaba como la de un hombre y se enfadó cuando le hice la pregunta de seguridad. Me volví hacia la ventana. El todoterreno negro había dado la vuelta a la manzana y ahora se estaba deteniendo justo frente a mi casa. El motor seguía encendido. Me quedé detrás de la cortina, apenas respirando, mientras el todoterreno permanecía allí al ralentí delante de mi casa como si le perteneciera. Los faros cruzaban mi jardín delantero e iluminaban la pequeña fuente de piedra para pájaros que Walter había puesto allí años atrás. Por un segundo extraño todo parecía normal, casa tranquila, césped bien cuidado, el cielo de la tarde volviéndose gris azulado. Entonces se abrió la puerta del conductor. Un hombre bajó con una chaqueta oscura, miró hacia mis ventanas y luego giró lentamente la cabeza hacia la puerta principal como si supiera exactamente dónde estaba yo. Detrás de mí Melissa susurró a través de la madera: Mamá, por favor, déjame entrar. No lo hice. Todavía no. El teléfono seguía pegado a mi oreja y la organizadora esperaba que respondiera. Tenía la boca seca. Señora Parker dijo. Sigue ahí. Sí, susurré. Aquí estoy. Me negué a aprobar nada, dijo rápido. Le dije que solo hablaríamos con usted en persona a partir de ahora. Me colgó. Gracias, dije. Luego terminé la llamada y observé al hombre junto al todoterreno. No llamó a la puerta, no gritó. Simplemente se quedó allí mirando mi casa con una paciencia que me asustó más que la rabia. Melissa volvió a llamar a la puerta, más fuerte esta vez. Mamá, por favor, ahora no es el momento. Esa parte era verdad. Abrí la cerradura pero dejé puesta primero la cadena. Cuando abrí solo unos centímetros. La cara de Melissa estaba pálida y brillante de sudor. No dejaba de mirar por encima del hombro hacia la calle. Entra, dije. Se metió dentro tan deprisa que casi tropezó, y volví a cerrar enseguida. La casa se sintió más pequeña con ella dentro, menos segura. Durante un segundo ninguna habló. Solo escuchamos el zumbido tenue del todoterreno fuera y el tic-tac del reloj de la cocina. Por fin Melissa dijo: Sé que ahora mismo me odias. La miré. Esa no es la palabra que usaría. Se estremeció. Bien. Crucé los brazos. Cuéntamelo todo, sin lágrimas, sin excusas, sin medias verdades, todo. Volvió a mirar hacia la ventana delantera, luego se sentó en el borde de una silla de la cocina como si estuviera lista para salir corriendo. Brandon empezó a pedir dinero prestado hace casi un año, dijo. Al principio eran cosas pequeñas, tarjetas de crédito, préstamos a corto plazo, aplicaciones de adelanto, cualquier cosa para mantener la imagen que le vendía a Lily, cenas elegantes, ropa cara, el anillo, la pedida en la azotea. Quería parecer alguien que venía de dinero porque decía que la gente solo respeta el éxito que puede ver. Escuché en esa frase las viejas palabras de Lily. Y odié lo perfectamente que Brandon había encajado en los puntos débiles de su corazón. Melissa siguió hablando, luego empezó a jugar. Me quedé mirándola. Jugar, asintió con tristeza. Apuestas deportivas, partidas privadas, cosas online, lo que fuera que él creyera que podía convertir una mala semana en una noche de suerte. Empeoró después de que su padre dejara de mantenerlo. Fruncí el ceño. Dijiste que su familia era adinerada. Antes vivían bien, dijo. No eran pobres, pero no del tipo de ricos que Brandon finge. Su padre tiene una cadena de talleres mecánicos, no un gran imperio. A su madre le importan más las apariencias que la verdad. Brandon siguió mintiendo cada vez más porque a Lily le gustaba la fantasía. Eso dolió, no porque me sorprendiera, sino porque confirmaba lo que me había negado a decir en voz alta. A Lily no solo la habían engañado, también había ayudado a construir la mentira porque le gustaba cómo se veía. ¿Y esos hombres dónde encajan?, pregunté. Melissa tragó saliva. Brandon pidió dinero prestado a un hombre llamado Víctor Dane a través de uno de sus intermediarios, no a un banco, nada legal, solo efectivo, intereses y amenazas. La habitación se enfrió. ¿Cuánto? Al principio 10.000, luego 20.000 y luego más para cubrir los préstamos anteriores. Se le quebró la voz. No sé el total, pero la semana pasada escuché a Brandon decir $86.000. $86.000.
Me dejé caer lentamente en la silla frente a ella. Mis 70.000 para la boda nunca habían sido suficientes. Solo eran una parte del plan. Melissa siguió. Deprisa, Brandon le dijo a Lily que la boda tenía que parecer perfecta porque si sus padres pasaban vergüenza públicamente, intervendrían y pagarían todo para evitar los rumores. Dijo que si eso fallaba, tu casa podría usarse como prueba de que él tenía estabilidad y bienes vinculados a la familia. No dejaba de llamarlo temporal, solo papeleo, solo una palanca. Solo hasta que las cosas se calmaran, y tú le creíste. Soltó una risita amarga que sonó casi como un sollozo. No, sabía que mentía. Solo no sabía hasta dónde sería capaz de llegar. Me incliné hacia adelante. Entonces, ¿por qué le ayudaste? Melissa miró sus manos. Porque Lily dijo que si no lo hacía me apartaría de su vida para siempre. Ahí estaba, debilidad disfrazada de amor. Cerré los ojos un segundo y volví a abrirlos. Así que me pusiste en riesgo para no perderla. Melissa volvió a llorar. Lo sé, no dije, no creo que lo sepas. Abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, los faros volvieron a cruzar la pared del salón. Las dos miramos hacia la ventana delantera. El hombre de fuera ya no estaba junto al todoterreno. Caminaba hacia mi porche. Melissa agarró el borde de la mesa con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. No abras. No pensaba hacerlo. 3 segundos después llegó el golpe a la puerta. Tranquilo y firme, no fuerte, no grosero, simplemente seguro. Me quedé inmóvil. Otro golpe. Luego una voz de hombre, baja y suave. Señora Parker, estoy aquí de parte de Brandon Cole. Necesitamos aclarar un malentendido financiero. Se me apretó el pecho. Malentendido financiero. Parecía la frase favorita de todo el mundo cuando querían robar a una anciana con educación. Melissa negó con la cabeza con desesperación. Por favor, no le abras. No me moví. Pero hablé lo bastante alto como para que me oyera a través de la puerta. Tiene que salir de mi propiedad. Silencio. Luego el hombre dijo: Señora, nadie quiere problemas. El señor Cole nos aseguró que se estaban transfiriendo fondos familiares. Solo venimos a comprobarlo. Fondos familiares. Lo hizo sonar tan simple, tan limpio, no robado, no forzado, simplemente pendiente de recogerse. Dije, le mintieron. Otra pausa larga. Entonces el hombre respondió: puede ser. Pero las mentiras también dejan deudas. Las tablas del porche crujieron suavemente. Me lo imaginé allí plantado, con las manos en los bolsillos, quizá incluso sonriendo un poco. Mantuve la voz firme. Este asunto no tiene nada que ver conmigo. Esta vez su respuesta llegó más afilada. Eso no es lo que dijo Brandon. Melissa tenía las 2 manos sobre la boca. Respiré despacio. Entonces Brandon también le mintió a usted. El porche quedó en silencio, sin pasos, sin motor, solo quietud, y de algún modo eso fue peor. Después de casi 20 segundos, por fin el hombre dijo: dígale al señor Cole que tiene hasta mañana por la noche para arreglar esto. Luego volví a oír crujir las tablas, pasos bajando por el camino, una puerta de coche cerrándose y el todoterreno alejándose. Ni Melissa ni yo hablamos hasta que las luces traseras desaparecieron. Entonces me levanté tan deprisa que la silla arrastró por el suelo. Se acabó, dije. Voy a llamar a Howard y luego a la policía. Melissa también se levantó de golpe. No, espera. Me giré hacia ella con tanta brusquedad que dio un paso atrás. ¿Esperar a qué? ¿A que Brandon traiga a más desconocidos a mi casa? ¿A que alguien intente entrar después? ¿A otra llamada falsa para aprobar pagos? Si llamas ahora mismo a la policía, la gente de Víctor podría pensar que Brandon los traicionó, dijo ella. Si entran en pánico, Lily podría estar con él cuando pase. La miré. Ahí estaba otra vez. El único hilo débil que todavía tiraba de mí. Lily. No porque mereciera ser salvada después de lo que había hecho, sino porque querer a alguien durante años no se apaga solo porque te falle en una temporada terrible. El amor se vuelve herido, se vuelve rabioso, se vuelve cauteloso, pero no desaparece por orden. Odié esa parte de mí en ese momento. Aún así cogí el teléfono y llamé primero a Howard. Contestó enseguida, y cuando le conté lo del todoterreno y el hombre en mi porche, su tono cambió al instante. Llama esta noche al número no urgente de la policía y deja constancia. Mañana por la mañana escalamos esto, y además Evelyn, no te quedes sola. Miré a Melissa y casi me reí de la injusticia de la vida. La única persona en mi casa era una de las personas que habían ayudado a crear el problema. Howard debió notar el silencio porque añadió: no ella, alguien en quien confíes. Ya no quedaban muchos nombres en esa lista. Entonces recordé a Nancy Bell, la vecina de enfrente. Había sido mi amiga durante 21 años, tenía 66.
Era escandalosa, divertida y entrometida de la forma más sutil posible. Se fijaba en cada camión de reparto, cada discusión, cada matrícula rara y cada mala hierba creciendo al otro lado de una valla. Si el peligro llevaba zapatos sobre mi acera, Nancy sabría el número A. La mañana siguiente, la llamé después. Llegó en 12 minutos con zapatillas deportivas y una fuente de comida como si viniera a cenar y no a presenciar el derrumbe de una familia. En cuanto abrí la puerta me miró a la cara y dijo: «¡Ay cielo! ¿A quién voy a poner verde primero?». Casi lloré de alivio. Nancy escuchó toda la historia con una mano sobre mi hombro y la otra alrededor de una taza de café que olvidé ofrecerle hasta 20 minutos después. No interrumpió mucho, salvo para decir «Señor, ten piedad» en 3 ocasiones distintas. Y una vez, muy claramente: «Ese chico suena como un traje barato con dientes». Melissa permaneció callada casi todo el tiempo, con los ojos rojos y las manos entrelazadas. Cuando terminé, Nancy la miró y dijo: «¿Tocaste la medicación de tu propia madre?». Melissa bajó la cabeza. «Sí», Nancy negó despacio. «Algunos caminos te llevan tan lejos del error que hasta darse la vuelta duele». Esa frase se me quedó grabada. A las 10 de la noche ya había hecho la denuncia informativa. Le había enviado a Howard copias de las alertas del banco y había guardado el frasco de la medicación en una bolsa sellada tal como él me indicó. Nancy insistió en dormir en la habitación de invitados. Melissa preguntó si ella también debía quedarse. La miré durante un largo momento. No dije: «Vete con tu hija». Se quedó ahí de pie como si quisiera el perdón en ese mismo instante, limpio y rápido, como suelen quererlo las personas egoístas. Pero el perdón no es una fregona que le das a alguien después de que derrame veneno en tu cocina. Se fue sin decir nada más. Nancy y yo nos quedamos en el salón pasada la medianoche con todas las luces apagadas salvo una lámpara junto al sofá. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Cuando mi hermano le robó a mi padre no dejaba de decir: «Pero es mi hijo», una y otra vez, como si la sangre fuera un pase mágico para portarse mal. No lo era. La sangre puede explicar el amor, no justifica la traición. Asentí. Ella se inclinó hacia mí. «¿Qué es lo que quieres de verdad?». La pregunta me tomó por sorpresa. Al principio casi dije justicia, luego casi dije seguridad, incluso casi dije venganza. Pero la respuesta real salió sola: «Quiero que la verdad quede a la vista de todos». Nancy sonrió despacio. «Ahora sí, Evelyn Parker, esa es una venganza de mujer hecha y derecha». Dormí mal, pero dormí. A las 7 de la mañana siguiente me desperté con 17 llamadas perdidas. 9 de Lily, 5 de Brandon y 3 de un número desconocido. También había un mensaje de Lily que solo decía: «Por favor, abuela, él no es quien yo creía». Me quedé mirando ese mensaje un buen rato. Entonces llegó otro justo debajo. Dice que si el dinero no aparece antes de mañana, va a sacar las fotos. Se me cayó el alma a los pies. ¿Fotos? ¿Antes de qué pudiera responder? Brandon volvió a llamar. Esta vez contesté. Su voz sonaba distinta ahora, sin modales dulces, sin tono pulido de novio perfecto, solo pura presión envuelta en una falsa calma. «Señora Parker», dijo, «Lily está alterada, la está asustando». Yo estaba junto a la ventana de la cocina viendo a Nancy regar mis rosales en bata como si estuviera vigilando un patio de prisión. «La estoy asustando». «Sí», dijo él, «esto ha llegado demasiado lejos. Usted congeló cuentas, detuvo pagos y ahora están apareciendo desconocidos, está empeorándolo todo». Dejé que eso se quedara un segundo en el aire. «Tú los enviaste a mi casa», no lo negó. En lugar de eso dijo: «Tiene que ayudar a arreglar lo que empezó». Casi sonreí ante su descaro. «Lo que empecé», mire, espetó, perdiendo la compostura. «Le dije a la gente que el dinero estaba asegurado porque Lily dijo que sí. Asumí compromisos. Si me avergüenza ahora, también la avergüenza a ella». Ahí estaba, el verdadero corazón del asunto: orgullo, imagen. «¿Amenaza?», pregunté. «¿Qué fotos?». Silencio. Luego: «Así que te lo contó». No dije: «Eso me lo acabas de contar tú». Soltó una maldición entre dientes e intentó recomponerse. «Son cosas privadas de pareja. Nada de lo que tenga que preocuparse si todo el mundo coopera». Apreté el teléfono. «¿Qué hiciste?». Exhaló con brusquedad. «Lily me mandó fotos y vídeos cuando estábamos juntos. Si destruye mi vida, yo destruyo la suya. Así funciona esto». Todo mi cuerpo se quedó quieto, incluso Nancy, allí fuera con las rosas. Se giró hacia la ventana como si hubiera notado el cambio en el aire dentro de la casa. «Chantajeaste a mi nieta», dije. «Ella se chantajeó sola por confiar en mí», respondió él. Esa frase le arrancó la última máscara. No era un novio presionado, no era un joven incomprendido, ni siquiera solo un mentiroso. Era un depredador, dije muy despacio.
No vas a sacar ni un solo dólar más de mí. Su voz se endureció. Entonces rece para que sobreviva a la humillación. La llamada se cortó. Durante un segundo me quedé quieta mirando mi propio reflejo en la pantalla oscura del teléfono. Entonces la puerta principal se abrió de golpe con tanta fuerza que chocó contra el tope con un estruendo. Nancy gritó desde fuera. Me giré. Lily entró tambaleándose descalza, con la carpeta de la boda apretada contra el pecho, la máscara corrida por las lágrimas. El pelo medio recogido como si hubiera salido corriendo en mitad de una prueba. Parecía salvaje, asustada, destrozada, y justo detrás de ella, deteniéndose junto al bordillo, estaba el coche plateado de Brandon. Lily cerró la puerta de golpe, echó la llave y retrocedió como si la propia madera pudiera fallar. Abuela jadeó, temblando de pies a cabeza. Sabe que he venido aquí. Entonces abrió la carpeta de la boda con las manos temblorosas y vació todo el contenido sobre mi suelo. Contratos, mensajes de texto impresos, papeles de préstamos y, encima de todo, un sobrecolor manila con mi nombre completo escrito con la letra de Brandon. Me agaché, lo recogí y lo abrí. Dentro había un poder notarial temporal falsificado con mi nombre ya firmado. Las piernas casi me fallaron. Durante un segundo terrible pensé que me desmayaría allí mismo, en mi propio salón, con documentos falsificados en la mano y mi nieta temblando como una niña asustada delante de mí. La firma del documento se parecía lo bastante a la mía como para darme miedo. No era perfecta, pero sí lo bastante cercana como para que una oficina descuidada, un prestamista desesperado o un viejo amigo de la familia que confiara en la cara equivocada no la cuestionara de inmediato. Nancy entró corriendo desde el jardín y echó el cerrojo interior. Ese chico se está bajando del coche, dijo, respirando con dificultad. ¿Llamo a la policía ahora o después de tirarle una maceta? Ahora, dije. Sacó el teléfono en el acto. Lily cayó de rodillas sobre la alfombra y empezó a recoger los papeles que había tirado, pero le temblaban tanto las manos que las hojas se le escapaban entre los dedos. Avisos de préstamos, capturas de mensajes furiosos, recibos de alquileres de lujo, una impresión con tipos de interés tan terribles que apenas parecían reales. Incluso había una nota adhesiva con la letra de Brandon que decía: haz que Evelyn firme antes del jueves. Si no, usamos la carta de la confusión. La carta de la confusión. Miré a Lily. Dilo claro. Todo. Ahora mismo. Asintió demasiado rápido, con lágrimas cayéndole por la cara. Lo haré, he terminado de mentir. Fuera se cerró la puerta de un coche de golpe. Nancy ya estaba hablando con emergencias con una voz firme y clara. Hay un hombre relacionado con fraude y amenazas ahora mismo fuera de la casa de mi amiga. Necesitamos un agente de inmediato. Mantuve los ojos fijos en Lily. Se limpió la cara con las dos manos y volvió a intentarlo. La firma es falsa. Brandon la practicó copiándola de tarjetas de cumpleaños y cheques que tú escribiste para proveedores. Me hizo llevarle sobres y papeles viejos de tu escritorio. Dijo que solo quería comparar tu letra para las etiquetas del plano de mesas y al principio le creí. Luego vi este documento anoche. Anoche, dije. Asintió llorando con más fuerza. Lo encontré en la bolsa del portátil. Dijo que si te negabas a enviar el pago final usaría los papeles del poder notarial para demostrar que actuaba en nombre de la familia mientras tú estabas confundida por el estrés y los problemas con la medicación. La forma en que dijo medicación me heló otra vez todo el cuerpo. Así que sabías que tu madre cambió mis pastillas. Pregunté. Su cara se derrumbó. No al principio, lo juro, pero lo descubrí hace 3 días. Hace 3 días, repetí. Y aún así te quedaste. Bajó la vista hacia la alfombra. Tenía miedo. Esa respuesta me sentó mal, no porque el miedo fuera falso, sino porque el miedo se había convertido en la excusa que todos ellos usaban después de hacer algo horrible. Dije, ¿miedo de qué? Tragó saliva con fuerza. De todo, de él, de que la boda se viniera abajo, de que todo el mundo lo descubriera, de que su madre dijera que yo lo atrapé, de que la gente se riera de mí en internet, de las fotos, de esos hombres muertos de miedo, de mi madre llorando, de todo. La miré fijamente. Luego dije la verdad silenciosa que llevaba formándose dentro de mí desde la suite nupcial. No estaba solo asustada, también eras codiciosa. Levantó la cabeza de golpe como si le hubiera dado una bofetada. Bien, seguí. Te gustaba lo que él te prometía, el estatus, el apartamento, la imagen, la sensación de estar por encima de los demás. No te sientes en mi casa fingiendo que eras solo una pobre niña indefensa arrastrada por gente más fuerte. Entonces se rompió por completo. No el llanto bonito que solía hacer cuando quería consuelo, llanto de verdad, pesado, feo, honesto. Tienes razón, sollozó. Tienes razón, me gustaba,
Me gustaba sentirme elegida. Me gustaban los sitios elegantes y los comentarios y la ropa y la forma en que la gente nos miraba. Me gustaba pensar que por fin había ganado en la vida, y cada vez que algo parecía mal, me decía a mí misma que todo se calmaría después de la boda. Seguía poniéndome excusas porque no quería perder el sueño. Eso fue lo más claro que había dicho hasta entonces. A veces la verdad no es complicada, a veces solo es vergonzosa. Un golpe fuerte retumbó en la puerta principal. La voz de Brandon llegó tensa y furiosa. Lily, abre la puerta. Nancy me miró, negué con la cabeza. Volvió a golpear más fuerte. Lily, esto es ridículo. Lily se estremeció como si incluso su voz pudiera hacerle daño. Dije, sigue hablando. Se abrazó a sí misma. Cuando los costes de la boda empezaron a crecer, Brandon dijo que era bueno porque un presupuesto más grande significaba más presión para ti. Dijo que una vez hubieras gastado demasiado, ya no te echarías atrás. Luego cuando sus prestamistas empezaron a presionarlo, dijo que tu dinero podía cubrir el hueco si nos movíamos rápido. No dejaba de decir que tu casa era valor muerto. Sentada bajo una sola anciana, cerré los ojos un segundo. Valor muerto. Así veía la casa que Walter construyó con turnos extra, reparaciones de verano y años de ahorro cuidadoso, no recuerdos, no refugio, no amor, solo algo que despojar y vender. Lily siguió hablando con la voz temblorosa. Al principio quería que firmaras para un préstamo puente. Cuando se dio cuenta de que harías demasiadas preguntas, cambió el plan. Ahí fue cuando se acercó a mi madre, le dijo que si parecías olvidadiza o débil, ella podría ayudar con el papeleo y quizá conseguir autoridad temporal. Dijo que nadie cuestionaría una familia intentando proteger a una pariente mayor. Nancy murmuró junto a la ventana, ¡qué serpiente! Otro golpe, esta vez más fuerte. Lily, ladró Brandon, abre esta puerta ahora mismo. El miedo en la cara de Lily cambió, luego se volvió algo más concreto, más urgente. Hay más, susurró. Sentí que se me cerraba el estómago. ¿Qué más? Señaló la pila de papeles. El sobre que está debajo de los avisos de préstamos. Abre ese también. Lo encontré y saqué 3 fotografías brillantes. Se me cortó la respiración. Eran fotos de mi despacho, de mi cajón abierto, de mi frasco de medicación sobre la encimera, de mi firma de una vieja tarjeta navideña junto a un papel de calco. Levanté la vista tan rápido que me dolió el cuello. Hizo esto en mi casa. Lily asintió tapándose la boca mientras lloraba. La noche de la cena del compromiso se escabulló mientras todos estaban en el jardín trasero. Yo pensaba que estaba en el baño. Encontré las fotos. Después en su teléfono, sentí náuseas. Esa cena había sido aquí, bajo mi techo, con mi comida en los platos y las fotos enmarcadas de mi marido en las paredes, y mientras yo servía a los invitados, Brandon estaba recorriendo mi habitación privada como un ladrón midiendo ventanas. Los golpes en la puerta volvieron, tan fuertes que hicieron vibrar el marco. Nancy habló otra vez por teléfono. Sí, sigue aquí, sigue golpeando la puerta. La voz de Brandon bajó. Señora Parker, si no abre esta puerta, voy a asumir que está ayudando a Lily a destruir pruebas. Casi me reí del descaro. Entonces Lily dijo algo que cambió toda la habitación. No solo le debe dinero a Víctor. Me giré hacia ella. ¿Qué? Se abrazó más fuerte. Víctor es el cobrador. El dinero de verdad pertenece al tío de Brandon, Darren Cole. Fruncí el ceño. El de Chicago. Asintió. Sí. El mismo del que Brandon decía que trabajaba en promoción inmobiliaria. Nancy soltó un pequeño sonido seco. Niña, no. Lily negó con la cabeza. No trabaja en promoción inmobiliaria. Blanquea dinero a través de falsas compraventas de casas, alquileres para fiestas, empresas pantalla, cosas así. Brandon se metió en eso el año pasado después de perder dinero apostando. El tío Darren cubrió parte de la deuda y luego usó a Brandon para recados, facturas falsas y transferencias de efectivo. Brandon pensó que podía jugar en los dos bandos. Usar la boda para restaurar su imagen ante sus padres y usar la propiedad de la abuela como un activo limpio temporal para uno de los prestamistas de Darren. Durante unos segundos nadie se movió. El salón era demasiado pequeño para lo que acababa de decir. Pregunté muy despacio. ¿Me estás diciendo que Brandon quería vincular mi casa a dinero criminal? Las lágrimas le corrían por la cara. No venderla enseguida, no oficialmente. Dijo que solo sería papeleo mostrando respaldo familiar y estabilidad para un acuerdo privado a corto plazo. Pero sí, eso es lo que quería decir. Hay momentos en los que el miedo arde tan fuerte que se convierte en otra cosa. El mío se convirtió en claridad, no en pánico, no en confusión, claridad. Supe entonces que esto había ido mucho más allá de una nieta caprichosa y una boda arruinada. Mi silencio ya no iba a proteger a nadie.
El silencio era la razón por la que esto se había hecho tan grande. Así que me puse de pie. Mi voz salió más calmada de lo que me sentía. Nancy, cuando llegue la policía, nadie abre esa puerta hasta que ellos lo indiquen. Nancy asintió en el acto. Miré a Lily. ¿Se lo vas a contar todo? Cada mensaje, cada plan, cada mentira. Asintió llorando. Y si te dejas algo, dije. Lo sabré, no lo haré, susurró. He terminado de protegerlo. Fuera. Brandon dejó de golpear. Eso me preocupó más. Me acerqué a la ventana lateral y levanté la cortina lo justo para ver. Estaba de pie en el porche con el teléfono en la oreja, paseándose, con el pelo revuelto, sin corbata, y por primera vez desde que lo conocí no parecía impecable, parecía furioso y acorralado. Entonces dejó de caminar y miró directamente hacia la ventana. Incluso a través del cristal podía sentir la fuerza de esa mirada. Bajó el teléfono y gritó: Lily, si haces esto, lo saco todo. Lily se encogió sobre sí misma con un sonido que no quiero volver a escuchar jamás, de ningún niño. Ni siquiera de uno que me ha roto el corazón. Era el sonido de alguien viendo morir en público lo último que quedaba de su sueño absurdo. Crucé la habitación y me coloqué entre ella y la puerta. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, hablé no como una abuela herida, sino como la mujer que había llevado su casa, enterrado a su marido, cuadrado cada presupuesto y sobrevivido a decepciones que habrían destrozado a personas más débiles. Alcé la voz y dije: escúchame bien, Brandon Cole, si das un solo paso más dentro de mi propiedad, pasaré el resto de mi vida asegurándome de que toda tu basura salga a la luz. El porche quedó en silencio. Nancy me miró como si quisiera aplaudir. Unos segundos después se oyeron sirenas a lo lejos. Brandon maldijo, bajó corriendo las escaleras y fue hacia su coche, pero no se fue lo bastante rápido. 2 coches de policía entraron en mi calle justo cuando estaba abriendo la puerta del conductor. Nancy sonrió de verdad. Mira tú por dónde, bendito sea Dios. Lo que siguió fue una ráfaga de luces del porche, uniformes, preguntas, notas y Lily llorando tanto que tuvo que sentarse 2 veces mientras daba su declaración. Entregué el poder notarial falsificado, las fotografías de mi casa, los papeles falsos del préstamo y el frasco de medicación que Melissa había manipulado. Nancy dio un relato perfecto y afilado de la conducta de Brandon en la puerta. Yo también di el mío. Brandon intentó primero encandilar a los agentes, luego hacerse el ofendido, luego el confundido, luego el protector, luego el herido. Cuando la gente de mayor rango le preguntó por qué tenía fotografías de mi despacho privado y un documento legal falsificado con mi nombre, dejó de sonreír por completo. No lo arrestaron en ese momento. Todavía no. Pero sí hicieron copias de todo. Le advirtieron que se marchara de inmediato y le dijeron que no se pusiera en contacto conmigo salvo a través de representación legal si el asunto continuaba. Uno de los agentes también habló en voz baja con Lily durante mucho rato en el porche. No pude oír cada palabra, pero sí lo suficiente como para captar frases como coacción, fraude financiero, explotación digital y preservación de pruebas. Explotación digital. Esa era la frase oficial y limpia para la cosa horrible que Brandon había hecho con las fotos y vídeos íntimos de Lily. Cuando la policía por fin se fue, la calle volvió a quedarse en silencio, demasiado silencio. Nancy preparó té que nadie bebió. Lily se quedó hecha un ovillo en el sillón, más pequeña de lo que la había visto desde los 12 años. Yo me quedé junto a la chimenea sosteniendo el viejo reloj de Walter en la palma, frotando con el pulgar la parte lisa de atrás, como siempre hacía cuando necesitaba fuerza. Al final Lily habló: los va a enviar de todos modos. Me giré hacia ella. ¿Qué? Las fotos, dijo. Los vídeos. Aunque la policía lo asuste por una noche, lo hará igual. Así es él. La creí. El miedo volvió a surgir dentro de mí, pero ahora mezclado con otra cosa. No exactamente lástima, determinación. Me senté frente a ella. Entonces también nos ocuparemos de eso. Pero antes respóndeme una pregunta con sinceridad. Asintió débilmente. ¿Alguna vez deseaste que yo desapareciera? Volvió a romper a llorar. Casi le dije que no respondiera. Casi la libré de la vergüenza de tener que decirlo en voz alta. Pero la verdad llevaba demasiado tiempo escondida en esta familia, y la verdad escondida era lo que lo había envenenado todo. Así que esperé. Por fin susurró. Sí, esa palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Incluso después de todo, siguió hablando entre sollozos. No quería decir muerta, no de verdad. Solo quería que dejaras de estar en medio. Quería que la presión terminara. Quería que la pelea por el dinero desapareciera. Quería que todos dejaran de depender de mí, de culparme y de decirme que no era suficiente si la boda no era perfecta.
Y por un momento feo y egoísta pensé que la vida sería más fácil si simplemente no estuvieras ahí haciendo preguntas. Eso dolió porque era honesto, no era el discurso de una villana de película, no era una gran confesión dramática. Solo egoísmo, agotamiento, vanidad, miedo y debilidad moral mezclados hasta que una parte del corazón se pudre. Asentí despacio, gracias por decir la verdad, me miró sorprendida, como si la sinceridad después de eso solo pudiera merecer castigo. Quizá debería haber sido así, pero la verdad es el único camino de vuelta desde una oscuridad así. Aunque el camino sea empinado, Nancy se aclaró la garganta suavemente desde la puerta de la cocina. Howard está aquí, me giré. Entró con su maletín y una caja plana de documentos. Su rostro era grave, me saludó. Asintió una vez hacia Lily y dejó la caja sobre la mesa del comedor. Vine tan rápido como pude, dijo. Hablé con el detective de camino, se están tomando esto en serio. Por primera vez en todo el día me sentí un poco más firme. Howard abrió la caja y sacó papeles. Evelyn, tenemos que movernos rápido esta noche, no mañana, con lo que Lily ha contado sobre Darren Cole y lo de la propiedad. No quiero que tu casa ni tu identidad financiera queden en ninguna zona gris ni una hora más. Colocó los documentos en filas ordenadas. Aviso de protección de propiedad, bloqueo legal temporal para intentos de transferencia del título, testamento revisado, actualización de directrices médicas, declaraciones de control financiero, borrador de declaración jurada por robo de identidad. Nancy soltó un silbido bajo. Eso es una mesa de guerra. Howard asintió. Exacto. Luego miró a Lily. Y necesitamos todos los dispositivos que Brandon haya usado cerca de esta familia. Si puedes darnos acceso. Lily se secó la cara. Puedo darte el código de la vieja tableta. Una vez la dejó en el apartamento y me lo aprendí de memoria. Los ojos de Howard se afilaron. Bien, ella susurró. Hay algo más. Volví a sentir el pecho apretado. ¿Y ahora qué? Lily me miró con una cara tan avergonzada que parecía hundirse hacia adentro. La organizadora de la boda no fue la única a la que llamó fingiendo ser tú. La habitación quedó inmóvil. También contactó esta mañana con una notaria privada y reservó una firma urgente para mañana por la tarde usando tu nombre. Sentí que todo el cuerpo se me quedaba helado. Howard se levantó tan rápido que la silla arrastró por el suelo. Mañana por la tarde, donde preguntó. Lily respondió con voz temblorosa. En el lugar de la boda. No dormí esa noche. ¿Cómo iba a hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos veía esa firma falsificada. Veía a Brandon en mi porche. Oía la confesión susurrada de Lily fuera de la suite nupcial. Oía a Melissa admitir que había cambiado mis pastillas. No dejaba de pensar en lo cerca que estuve de pulsar el botón del pago final, en lo cerca que estuve de ayudar a otros a destruirme con mi propio dinero. Al amanecer mi miedo se había convertido en algo más firme. Había terminado de reaccionar. Había terminado de rogar por sinceridad. Había terminado de esperar que la mala gente desarrollara de repente una conciencia. Si Brandon quería usar el lugar de la boda para atraparme con papeles falsos, entonces el lugar de la boda era exactamente donde la verdad iba a encontrarse con él. Howard llegó a mi casa a las 8 de la mañana con café, una carpeta más gruesa que una Biblia y la misma cara tranquila que ponía cuando estaba a punto de arruinar legalmente el plan deshonesto de alguien. Nancy ya estaba en mi cocina untando tostadas como si llevara años viviendo allí. Lily estaba sentada a la mesa con uno de mis viejos jerseys, los ojos hinchados y sin maquillaje. Parecía joven otra vez, no inocente, pero joven. Melissa llegó 20 minutos después, pálida y callada, sin traer nada salvo vergüenza. Nadie abrazó a nadie, nadie hizo de familia, esa parte se había acabado. Howard extendió los papeles sobre mi mesa y nos dio el plan. Brandon había reservado a una notaria privada en el lugar de la boda por una sola razón. Creía que podía usar la prisa, la confusión y la vergüenza para hacer su trabajo por él. Si yo entraba sola en ese lugar bajo presión, rodeada del caos de la boda, podría intentar plantarme papeles delante y decir que era algún asunto menor con proveedores o una urgencia familiar. Si me negaba, amenazaría a Lily con esas fotos privadas. Si aún así me negaba, probablemente montaría una escena pública y me culparía a mí de arruinar la boda. Pero ahora lo sabíamos, y cuando conoces la trampa pierde la mitad de su fuerza. Howard ya había llamado al banco, presentado más medidas de protección por fraude, contactado con la notaría por vías legales y advertido de que había una sospecha de fraude de identidad con mi nombre. También había hablado con él. Detective que llevaba la denuncia. 2 agentes de paisano estarían cerca en el lugar, no para arruinar la boda, sino para intervenir si Brandon intentaba otra vez fraude.
chantaje o intimidación. Nancy casi sonrió sobre su café. Pagaría por verle la cara. Ya he pagado demasiado, dije. Y eso me arrancó la primera risa débil en días. Entonces Howard miró a Lily. Todavía tienes que tomar tu decisión, asintió despacio. Lo sé. Pero nada de medias tintas, dijo él. Si Brandon llama, escribe, amenaza. Pide perdón, llora o culpa a otros. Tú no lo proteges, no le avisas, no suavizas la verdad. Lily tragó saliva. No lo haré. Melissa bajó la mirada a la mesa. Yo tampoco. Me volví hacia ella. Eso habría importado más antes. Cerró los ojos aceptando el golpe porque se lo había ganado. A las 11:30 íbamos de camino al lugar. El club de campo seguía tan bonito como el día anterior. Cortinas blancas, sillas doradas, muros de flores, cristal pulido, personal corriendo con portapapeles. Desde fuera seguía pareciendo una boda de ensueño. Así son las mentiras. A menudo llevan ropa cara. En cuanto entramos, la organizadora, Denise, vino deprisa hacia mí con cara de no haber dormido. Señora Parker, dijo casi susurrando. Me alegro muchísimo de que haya venido con abogado. ¿Dónde está la notaria?, preguntó Howard. En la oficina nupcial del ala este, dijo. Brandon dijo que era un asunto familiar urgente relacionado con la autorización de pagos. Howard asintió una sola vez. Llévenos. Caminamos por pasillos llenos de velas y rosas hasta llegar a una sala privada cerca de la terraza del fondo. A través de la puerta entreabierta ya podía oír la voz de Brandon. Suave, segura, actuando. Es solo un problema temporal de firma, decía. Su abuela se confunde y estamos intentando evitar alterarla el día de la boda. Volví a sentir cómo se me helaba el cuerpo. Pero esta vez no temblé. Howard abrió la puerta. Brandon estaba junto a una pequeña mesa con un traje oscuro, bien afeitado, impecable y sonriendo a una notaria que ya parecía profundamente incómoda. Sobre la mesa había una carpeta, 2 bolígrafos y una pila de documentos. Cuando Brandon me vio, su sonrisa vaciló, luego vio a Howard. Luego a Nancy, luego a Lily y Melissa detrás de mí. La sonrisa murió. Durante un largo segundo nadie habló. Entonces Howard entró y dijo con total claridad: esta reunión ha terminado. La notaria se puso de pie en el acto. Señor, yo ya tenía dudas porque quien hizo la solicitud no era la firmante y parecía haber presión en torno a la capacidad de la persona. Así que no había completado nada. Bien, dijo Howard. Brandon se recompuso rápido, o al menos lo intentó. Abrió las manos y forzó una pequeña risa. Todo esto es un malentendido. Lily me pidió que ayudara a agilizar unos documentos para que la abuela no se estresara. Lo miré directamente. No me llames abuela. Parpadeó. Bien. Entonces Lily dio un paso al frente, con la voz temblorosa pero audible. Deja de mentir, Brandon. Él giró la cabeza bruscamente hacia ella. Lily, no, dijo ella. Ahora más alto. Falsificaste papeles, me chantajeaste, usaste a mi madre, intentaste usar la casa de Evelyn para tu deuda. Los ojos de la notaria se abrieron de par en par. Denise parecía a punto de desmayarse en la puerta. La cara de Brandon cambió, no de golpe, sino por partes. Se cayó el encanto, se cayó la paciencia, se cayó la falsa tristeza. Lo que quedó era ruin y acorralado. Miró a Lily y dijo: piensa muy bien lo que estás haciendo. Di un paso al frente. No, piensa tú muy bien. Howard dejó sobre la mesa copias del documento falsificado y de las fotos. Tenemos documentación de intento de fraude, conducta coactiva, suplantación ilícita, posible explotación financiera y pruebas relacionadas con manipulación de medicación por parte de personas que actuaban en tu interés. Las fuerzas del orden ya han sido informadas. Brandon miró los papeles. Por primera vez el miedo real cruzó su rostro. Entonces, ¿por qué hombres como él casi siempre echan mano de una última arma cuando sienten que pierden el control? Sacó el teléfono. Lily se puso blanca. Brandon la miró y dijo suavemente: última oportunidad. Lo entendí al instante. Las fotos, los vídeos, el chantaje. Antes de que yo pudiera hablar, Lily nos sorprendió a todos. Se irguió, se secó la cara y dijo: hazlo. Brandon se quedó mirándola. Ella siguió, con lágrimas en los ojos, pero firmeza en la voz: hazlo, sácalo todo. Que el mundo vea que fui una tonta, que confié en el hombre equivocado, que cambié mi dignidad por una fantasía. He terminado de dejar que el miedo tome decisiones por mí. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No perdón, todavía no, pero sí respeto por la primera cosa valiente y honesta que había hecho en mucho tiempo. Brandon dio un paso hacia ella. Te vas a arrepentir. Justo entonces aparecieron 2 agentes de paisano en la puerta. Uno de ellos dijo: deje el teléfono sobre la mesa, señor Cole. Él se quedó inmóvil.
La sala enmudeció salvo por el sonido lejano del personal moviendo sillas por el pasillo. Los agentes entraron tranquilos y profesionales. Le dijeron a Brandon que dejara el teléfono sobre la mesa y mantuviera las manos visibles. Intentó un último estallido de rabia, un último discurso sobre dramas familiares, acusaciones falsas y gente envidiosa que quería arruinarlo, pero ya no tenía forma, sonaba débil, hueco, desesperado. El agente recogió el documento falsificado, miró a la notaria, luego a Denise y luego a mí. Vamos a necesitar declaraciones de todos los presentes. Brandon se giró hacia la puerta como si fuera a salir corriendo, pero el segundo agente le cortó el paso, y así, sin más, el hombre que se había paseado por mi casa, mi dinero y mi familia como si los tres le pertenecieran, se vio pequeño. Se lo llevaron por un pasillo lateral, no de forma grandiosa, no violentamente, simplemente con firmeza, como se saca la basura cuando termina una fiesta. Cuando se fue, pareció que la habitación volvía a respirar. Denise se llevó la mano al pecho. Se cancela la boda. Todas las miradas se volvieron hacia Lily. Ella miró las flores, los papeles, la silla vacía donde había estado sentada la notaria y el sueño roto que había alimentado con mi dinero y sus malas decisiones. Luego dijo muy bajito: sí, esa palabra le dolió, se notaba, pero también la liberó. Las llamadas empezaron casi de inmediato, la madre de Brandon gritando, invitados haciendo preguntas, damas de honor llorando, proveedores exigiendo claridad, Melissa sentándose porque las piernas le fallaban, Nancy murmurando: bueno, esto sí que ha sido una lección cara. Howard se ocupó de casi toda la parte legal, Denise de los proveedores. Los agentes tomaron declaraciones. Yo me quedé un rato junto a la ventana mirando el arco de la ceremonia. Yo había apagado las rosas blancas brillando bajo el sol de la tarde, y sentí algo extraño. Paz, no felicidad. Todavía no. Pero paz. Porque la verdad ya no estaba escondida. Durante la semana siguiente salió todo lo que tenía que salir. Brandon fue investigado formalmente por conductas relacionadas con fraude, intentos de suplantación, chantaje coactivo y falsificación de documentos. Su tío Darren se apartó tan rápido que casi daba risa en cuanto la policía empezó a prestar atención al asunto. Hombres así aman las sombras, no la luz del día. La gente de Víctor también desapareció cuando entendieron que mi propiedad y mi dinero ya no eran una mentira útil que Brandon pudiera venderles. Melissa firmó una declaración sobre la manipulación de la medicación. Lloró todo el tiempo. No la acusaron de la manera más dura, sobre todo porque había bajado la dosis y no había envenenado nada, y porque cooperó por completo una vez abierto el caso, pero la vergüenza se le quedó en la cara cada vez que la veía después. Algunos castigos no vienen de los tribunales, vienen de tener que vivir con uno mismo. Lily dejó el apartamento que compartía con Brandon y se mudó a un pequeño alquiler al otro lado de la ciudad. Conmigo no, eso importaba. Tenía que aprender a sostenerse en una vida que no estuviera comprada, prestada o manipulada a costa de los ahorros de otra persona. Consiguió un trabajo normal en una clínica dental, nada glamuroso, sin fotos gigantes en internet, sin cajas de terciopelo, sin falsas cenas de lujo, solo trabajo, trabajo de verdad, del que te enseña quién eres cuando nadie te aplaude. Durante 2 meses casi no le hablé más que lo necesario. Luego un domingo por la tarde vino con una bolsa de magdalenas de la pastelería que me gusta, sin maquillaje, sin drama, sin lágrimas preparadas de antemano, solo una voz tranquila. Se quedó en el porche y dijo: sé que puede que nunca recupere lo que rompí, pero quiero pasarme el resto de mi vida intentando convertirme en alguien que jamás volvería a hacer algo así. La miré durante un largo rato, luego dije: intentarlo es el único lugar por donde empezar, y la dejé entrar. El perdón no llegó en un único momento bonito de película, llegó despacio, en pequeñas piezas honestas, en disculpas sin excusas, en hechos en lugar de discursos, en Lily devolviéndome el dinero poco a poco, no porque yo lo necesitara, sino porque ella necesitaba entender el peso de lo que había quitado, en ir a terapia, en cortar completamente con Brandon, en aprender a decir me equivoqué sin añadir un pero. En cuanto a mí, yo también cambié, actualicé mi testamento, reforcé mis cuentas, puse cámaras en casa, dejé de confundir culpa con generosidad y aprendí la lección más dura de todas: el amor es un regalo, pero el acceso no. La familia puede ser algo precioso, pero también puede ser peligrosa cuando la verdad se queda callada y la codicia habla más alto que el carácter. La confianza debe darse con sabiduría, no con miedo, y en el momento en que tu espíritu te dice que algo va mal, no lo callas solo para mantener la paz. La paz construida sobre el silencio no es paz,
es permiso. Un mes después Nancy y yo estábamos sentadas en mi porche con té frío mientras el sol bajaba detrás de los árboles. Me preguntó si me arrepentía de haber recuperado el dinero. Miré mi casa, mis rosas, la pequeña fuente para pájaros que Walter había puesto en el jardín y la vida que casi entregué a personas que confundieron mi bondad con debilidad. No dije, luego sonreí, una sonrisa de verdad esta vez. Solo me arrepiento de no haberlo hecho antes. Y como la vida tiene sentido del humor, el pastel de boda de 7 pisos que nunca llegó al salón terminó donándose en porciones a través de una obra benéfica de la iglesia. Después de una revisión de seguridad, Nancy sigue diciendo que esa fue la mejor venganza de todas. Ver cómo un postre de cuento falso terminaba alimentando a gente real, y así terminó la boda soñada de $70.000 de Lily, sin pasillo, sin baile, sin fotos perfectas, sin rescate de familia rica, sin comienzo glamuroso, solo verdad, consecuencias y una mujer mayor que por fin dejó de pagar para que le faltaran al respeto. Si esta historia se te ha quedado dentro, dale a me gusta, comenta y suscríbete. Y dime esto, ¿en qué momento habrías retirado tú el dinero? Porque a veces la venganza no es gritar, a veces no es romper cosas. A veces ni siquiera es castigo. A veces la venganza es simplemente esto, detienes el pago, dices la verdad y dejas que la gente deshonesta vea cómo sus propios planes se derrumban a la luz.